Ahora sí podemos empezar, licenciada. Listo, gracias. Bien, chicos, buenas noches con todos. Van a disculpar que no pueda prender mi cámara, tengo un inconveniente al respecto, pero como ya nos mencionó nuestro coordinador previamente, el día de hoy estaremos viendo bases teóricas de la terapia del lenguaje. Bien, ¿qué habíamos dicho, chicos, acerca de lo que es el lenguaje? A ver, los voy a estar leyendo por el chat. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje, chicos? A ver, Jocelyn. Una forma de comunicarnos con los demás, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos dicho que es el lenguaje? Es fundamental para que es importante. A ver, expresión entre seres humanos, un medio de comunicación por el cual nos entendemos, excelente. ¿Qué más? Habíamos dicho que es una facultad netamente del ser humano, ¿o no? Sí, Jocelyn. A ver, Alexa, tiene como característica solo de los seres humanos. Excelente, sí. Forma de expresarnos, sí, netamente. A ver, Marcelo, es una forma de comunicación, puede ser palabras, señales, gestos, etcétera. Muy bien. Habíamos dicho que en el lenguaje es importante la razón, ¿o no? ¿Será importante la razón en el lenguaje? Sí, ¿cierto? Así es. Es sumamente excelente, Fer. Es sumamente importante la razón para poder desarrollar lo que es el lenguaje, ¿cierto? Como dice también Fer, para una mejor comprensión. A ver, por ejemplo, si yo les digo, a ver chicos, mañana, ¿qué van a hacer? ¿Qué me responden? ¿Qué van a hacer mañana? Trabajar, trabajar. Génesis, trabajar también. Jocelyn, el día de mañana irá a trabajar. Fer, la actividad que vamos a realizar. Annie, me toca cocinar el almuerzo. ¿Mm? Marilyn, en casita. Muy bien, chicos. Bien, cuando yo les he preguntado, chicos, ¿qué van a hacer mañana? Ustedes han tenido que, uno, percibir mi voz, ¿cierto? Comprender lo que yo les he preguntado. Y por lo tanto, han respondido. ¿Bien? Cuando hay un retraso en el lenguaje, es muy probable que se retrase el pensamiento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hipotéticamente, presentaran un retraso en el lenguaje, es muy probable que no puedan responder porque pensamos con palabras, ¿cierto? Es decir, incluso para tipear, mañana voy a ir a trabajar. Hemos formado fonemas, ¿cierto? El conjunto de fonemas en una palabra y el conjunto de palabras en una oración, ¿cierto? Por ejemplo, Annie, me toca cocinar el almuerzo. Entonces, para que nosotros podamos comprender el lenguaje, también es importante considerar que si es que hay un retraso en el lenguaje de los niños, es muy probable que también haya un retraso en el pensamiento, porque nosotros pensamos de esa forma, ¿sí? Aquí en casa nos pone Anthony. Entonces, Anthony, al pensar y al poder responder, ha tenido que sintetizar diversos fonemas, ¿sí? Tantos consonánticos como vocálicos, para poner aquí en casa. Entonces, si
hay un retraso en el lenguaje, chicos, es muy probable que haya un retraso también en el pensamiento. ¿Listo? Bien, a ver, habíamos también comentado acerca de que el lenguaje es una facultad humana, ¿cierto? Es innata, es abstracta y que nos permite comunicarnos a través de esto. ¿Qué comunicamos? Podemos comunicar experiencias, deseos, situaciones, impresiones, vivencias, opiniones, etcétera, entre otros, ¿cierto? Ello por medio de ciertas unidades sonoras y significativas que están dotadas de características especiales. Entonces, por el lenguaje, nosotros entendemos que es un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, además de las acciones, además de las cualidades y de las relaciones entre los mismos. ¿Listo? ¿Ustedes creen que el lenguaje y el habla es lo mismo o será diferente? El lenguaje y el habla. ¿Son conceptos iguales o diferentes? Diferentes, muy bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es el habla y qué es el lenguaje? Ok, Fer nos comenta que el lenguaje es el medio de comunicación. Ok, ¿y el habla? ¿Qué sería el habla? A ver, Marcelo. El habla son los sonidos que emite y el lenguaje es la forma de comunicarse. Ani, el lenguaje es el conjunto de signos y el habla es la forma de expresar, forma oral. El habla es la acción, nos comenta Sergio, Miriam. El lenguaje son las diversas formas de expresarnos. El habla es el sonido de la voz. Es la forma de expresar, nos comenta Génesis. Ok, chicos. El lenguaje es una facultad, es una habilidad humana que desempeña importantes funciones, ¿cierto? Tanto cognitivo, al aspecto social y de comunicación. Esto ya lo hemos visto en la sesión anterior. Y el habla es esta facultad de producir los sonidos de una comunidad, es decir, da forma a la lengua. Bien, entonces es importante que nosotros podamos diferenciar qué es el habla y qué es el lenguaje. ¿Listo? En el lenguaje hay un sistema de comunicación formado por símbolos que son convencionales y también arbitrarios. ¿Listo? Ok, Stephanie, el habla es esta facultad para poder producir los sonidos de una comunidad. ¿Listo? Mientras que el lenguaje es una facultad, una habilidad humana que desempeña funciones importantes a un nivel cognitivo, a un nivel social y a un nivel comunicativo. ¿Listo? Bien. Entonces, tenemos el lenguaje verbal, que incluye el habla y la escritura, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita yo estoy usando el lenguaje verbal, ¿no? A través del diálogo. También podemos ver este tipo de lenguaje a través de la información que recibimos de la televisión, del internet, de la prensa, de la información de la radio, etc. Y el lenguaje no verbal, que son todo el resto de recursos para poder comunicarnos. Por ejemplo, imágenes, tenemos gestos, tono de voz, música, símbolos, diseños, etc. Y el lenguaje mixto es el uso tanto del lenguaje verbal como del no verbal. Por ejemplo, ¿no? Un libro de historietas integra al mismo tiempo lo que son imágenes, símbolos y también diálogos. ¿Sí? Por lo tanto, las historietas tienden a utilizar este lenguaje mixto. Ahora,
Vamos a ver de manera muy general los componentes del lenguaje, porque en la próxima sesión los estaremos abordando de manera más específica e incluso les voy a estar dando ciertas actividades para poder intervenir en cada uno de los componentes. ¿Listo? En este caso tenemos el componente semántico, que estudia el contenido del lenguaje y reconoce lo que son los significados de las palabras y sus combinaciones. Bien, esto en un nivel semántico. En un nivel fonológico, que estudia los sonidos del lenguaje. Es decir, realiza todo este estudio de cómo organizamos los sonidos para poder reproducir una palabra, para poder reproducir una oración, etc. La morfología es cómo el niño aprende a utilizar las reglas que gobiernan las lenguas de su medio, ¿sí? Hace referencia a las reglas como tal. El nivel de sintaxis o el componente de sintaxis es cómo y en qué momento el niño aprende los principios y las reglas que rigen el orden de las palabras. Y el componente pragmático que estudia el lenguaje como un elemento de comunicación entre humanos, es decir, hace referencia a las implicaciones sociales. Bien, las reglas del uso intencional. ¿Cuál es mi intención al poder explicar esto? ¿No? Por ejemplo, en este caso, mi intención es que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, este es mi nivel pragmático, es el uso correcto del lenguaje. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes, chicos, consideran que es importante el lenguaje? ¿Será importante? Alexa nos comenta que sí, Annie definitivamente, Fernanda sí. Así es, Génesis, es muy importante. Yo sé, sí, para poder comunicar de una mejor manera, para poder comprendernos y entendernos. Muy bien, Anthony también nos comenta que sí. Pues evidentemente el lenguaje es fundamental porque es un instrumento para el desarrollo cognitivo y social de los niños, ¿cierto? Si mi niño, como les estaba comentando en un inicio, presenta un retraso en el lenguaje, es muy probable que también presente un retraso en su pensamiento, ¿sí? Y al presentar un retraso a nivel cognitivo, evidentemente no va a poder desarrollar, si es que no hay una intervención oportuna y eficaz, no va a poder desarrollar la lectoescritura, ¿sí? Entonces, a través del lenguaje nosotros podemos afrontar las demandas curriculares de cada etapa educativa. Y muchos autores e investigaciones sostienen que el lenguaje se encuentra asociado a los trastornos de aprendizaje. Entonces, si es que mi niño tiene una dificultad en su lenguaje, es como un factor predisponente, uno de los posibles factores predisponentes para que presente un trastorno del aprendizaje. Por lo tanto, hay un retraso, bien, en la lectoescritura, que es una habilidad fundamental para poder afrontar las demandas curriculares. ¿Listo? Bien, aquí tenemos lo que estábamos comentando previamente. La lengua es el sistema de comunicación utilizado por un grupo humano. ¿Listo? Es el idioma, es decir, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad como tal. ¿Listo? Entonces, al ser un signo, un conjunto de signos de un conjunto de personas o hablantes de una comunidad, podemos decir que cada lengua tiene un sistema con sus propias normas, ¿sí? Su propia gramática y es de acceso público. Bien. Y el habla, como les estaba comentando, es la realización física del idioma. Bien. Es decir, es esta facultad para poder producir
los sonidos de una comunidad. Bien, de una comunidad. Bien, entonces cada sujeto hablante, aunque está sujeto a las conversaciones, perdón, a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular. ¿Listo, chicos? Entonces, el habla hace referencia a la producción de los sonidos de una comunidad. Bien. Vamos a ver ahora la logopedia. La logopedia proviene de dos palabras griegas, logo y paideia. ¿Listo? Logo hace referencia a palabra, verbo, habla. Y paideia hace referencia a la educación. Entonces, la RAE sostiene que la logopedia es un conjunto de métodos para enseñar una fonación normal a quien tiene dificultades en la pronunciación. Sin embargo, también se ha visto de que la logopedia, y como yo les comenté en un inicio, no solo se enfoca en el aspecto fonético fonológico. Es decir, mi niño no sabe pronunciar bien el fonema R o L o T. ¿Bien? No, no podemos reducir a la terapia del lenguaje o al lenguaje como tal, solo en la reproducción incorrecta de los fonemas. Por el contrario, la logopedia es una ciencia que estudia los procesos evolutivos del desarrollo. Entonces, al decir que estudia los procesos evolutivos del desarrollo, es importante que nosotros como especialistas conozcamos los hitos de cada etapa, de cada edad de los niños, es decir, qué es lo que se espera para cada niño. ¿Será importante? Será importante, chicos, que nosotros conozcamos qué es lo que se espera. Así es. Muy bien, Fer, Lilian. Yo sé, sí es sumamente importante. Como les dije la sesión anterior, si yo no sé qué espera o qué se espera o cuál es el hito o los hitos que debe presentar mi pequeño, entonces no voy a poder realizar lo que es una buena intervención. Vamos a experimentar y no es así, ¿cierto? Bien, como también les comenté en la primera sesión, yo les estaré enviando unas imágenes y unos documentos en donde van a ver los hitos de cada uno de las edades, ¿sí? Y dos videos, pero como son larguitos los videos, se los voy a estar enviando eh, por interno, ¿ya? Para que ustedes lo visualicen en su espacio personal. Pero sí es sumamente importante que nosotros conozcamos los procesos evolutivos del desarrollo. ¿Bien? Entonces, al conocer esto, yo voy a poder detectar y también voy a poder prevenir posibles retrasos o alteraciones del lenguaje, porque yo ya voy a saber qué es lo que se espera para un niño de 2 años, qué es lo que se espera para un niño de año y medio. ¿Listo? Entonces, a través de este conocimiento, yo voy a poder detectar, prevenir posibles retrasos en el lenguaje. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Cuál es nuestra función? En primera instancia, la evaluación. Es sumamente importante el proceso de evaluación, porque si yo no tengo los indicadores a los cuales yo voy a poder trabajar e intervenir, no voy a poder realizar un buen trabajo. ¿Sí? Entonces, la evaluación nos da resultados, ¿cierto? Y a través de esos resultados nosotros trabajamos. Y pues evidentemente la intervención en las alteraciones que está presentando nuestro paciente o nuestro pequeño. Bien, entonces, ¿qué engloba la logopedia? Engloba el estudio, engloba la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías del lenguaje. ¿Sí? Nuevamente, no solo en el aspecto fonético fonológico, sino en sus componentes que veremos la próxima sesión.
¿Listo? A ver, también la función que nosotros cumplimos es establecer, favorecer, facilitar y potenciar la comunicación. ¿Listo? La comunicación. No dice favorecer o potenciar la pronunciación, que sí es parte del lenguaje, pero no es todo. Entonces, parte de nuestro objetivo es prevenir, reducir y readaptar, es decir, rehabilitar a los niños que se encuentran afectados con algún trastorno de la comunicación. ¿Qué áreas trabajamos? La articulación. ¿Cómo está articulando mi niño? ¿Sí? La discriminación auditiva. Es decir, si es que mi niño puede diferenciar entre dos palabras similares, ¿no? Por ejemplo, bata y bota son iguales o diferentes. Eso es la discriminación auditiva. La expresión y la fluidez verbal también, ¿no? Sobre todo en las personas que tienen tartamudeo. La comprensión verbal. Por ejemplo, yo les hice una pregunta que harán mañana y ustedes, pues como han comprendido la pregunta, han contestado. ¿Sí? Un niño que no comprende, es imposible que conteste correctamente a la pregunta, ¿no? Y es muy común la ecolalia. Cuando yo le digo, ¿cómo estás? Me va a responder, ¿cómo estás? No hay una comprensión. Evidentemente trabajamos en el aspecto oral y también en la escritura. El objeto de la logopedia. Tenemos los trastornos de la comunicación. Nosotros tenemos que saber cada uno de los trastornos, cuáles son sus criterios de los trastornos, cuáles son las características diagnósticas de cada uno de los trastornos de la comunicación. De la misma forma, esto lo vamos a ver detalladamente, toda una sesión, si no me equivoco, es la cuarta o la quinta sesión. Pero sí es importante conocer los trastornos del lenguaje, ¿sí? De la misma forma, también, chicos, les estaré enviando algunos videos para que lo puedan observar y puedan interiorizar conocimiento. La reeducación, es decir, es este proceso de enseñanza y educación a las personas que presentan estos trastornos del lenguaje. Y evidentemente el paciente. Bien, a ver, la terapia del lenguaje, chicos, ¿qué beneficios consideran que puede traer? ¿Qué beneficios tiene la terapia del lenguaje? Mejora la comunicación para niños, Marcelo. Que la persona logre expresar lo que siente. La pronunciación y la comprensión. Una mejor comprensión al comunicarse y mejorar en clases. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué beneficios trae la terapia del lenguaje? Hay múltiples beneficios. A ver, Marcel, avanzar en su etapa y entorno, mejora la pronunciación, mejora la autoestima. Muy bien, Yulisa. A ver, Jocelyn, puede ayudar a los niños a hablar o expresarse más claramente y por lo tanto a que se sientan más seguros consigo mismos. Excelente, muy bien. Ayuda a mejorar el habla, nos comenta Flor, afianza la confianza. Muy bien, Gaby. Listo. A ver, Sergio, es importante para el reclaveo neuronal. Muy bien. Listo. Evidentemente va a traer muchos beneficios, ¿no? Como bien ustedes lo han mencionado, la capacidad de comprender y expresar sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, ¿no? Entre otros. También va a beneficiar en el habla inteligible para que otros puedan entender, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo un niño de 7 años que al hablar no se le entiende. Habla muy rápido y pues evidentemente no pronuncia bien los fonemas. ¿Sí? No tiene un habla inteligible. Entonces aquí trabajamos con ritmos. Mayor capacidad para resolver problemas en un entorno independiente. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿cómo pueden ustedes asociar este beneficio? Mayor capacidad para resolver problemas en un entorno independiente. ¿Cómo lo pueden asociar con el lenguaje? Es importante porque a mí me ha pasado que los padres de familia me preguntan, ¿cuáles son los beneficios si es que yo inscribo a mi niño en terapia de lenguaje? Y si yo les digo al papito o a la mamita, bueno, uno de los beneficios es mejorar la capacidad para resolver los problemas en un entorno independientemente. ¿Cómo se asocia esto con el lenguaje? Así es, ser autónomo. Muy bien, Marcelo. Sí, ¿no? Al relacionar su entorno, él puede tener más confianza y ampliar su lenguaje. ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver el lenguaje con esta capacidad de resolución de problemas de manera independiente, ¿no? Hasta cierto punto. Importante. Por ejemplo, sí, a ver, Yulisa, mejora la interpretación y análisis. Ok, muy bien. También, a ver, Diana, no depende de otra persona para expresar sus deseos y necesidades. Excelente, Diana. Génesis, los beneficios es para que pueda lograr que el niño pida algo con gestos y con palabras también, ¿cierto? Muy bien, entonces, para que nosotros podamos mejorar la capacidad de resolución de problemas en un entorno independiente con el lenguaje, ¿a qué se refiere esto? ¿No? A que, por ejemplo, si un niño, bien, si un niño quiere algo, ¿listo? Quiere algo o quiere jugar algo y no tiene todavía esta facultad de poder expresar verbalmente lo que quiere, va a depender de quién, de los padres, ¿cierto? Pero ¿cuál van a ser sus manifestaciones? Quizás solo señalar, quizás el llanto, quizás jalar al papito, a la mamita a la actividad que quiere realizar, etc. Así es, a base de gestos, ¿cierto? Entonces, sí es importante el lenguaje para la resolución de problemas. Así es, Gaby, el aprender a expresarse serán más independientes. ¿Bien? Mejora la función de la deglución y la seguridad. Bien, Anthony, ¿a qué te refieres con no habla bien? Es decir, ¿tiene problemas para articular fonemas o no tiene un habla inteligible? ¿Aló? No tiene mucha... a ver, vamos a silenciar. Chicos, por favor, tengan cuidado con sus micrófonos. ¿Me escucha? ¿Aló, aló? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, yo soy la que acabo de preguntar. En este caso yo también tengo ese problemita, tengo un hijo de 2 añitos y a veces le cuesta, ¿no? Es algo que me parece raro porque, por ejemplo, con mi hijo el mayor empezó a hablar más rápido, pero Ujú. con él no, como que hay a veces que sí dice algunas palabras, pero otras veces que no, que solamente babosea. No sé. Ok, no te escuché la última parte. Hay veces que se le entiende lo que dice, pero hay veces que no. Él simplemente agarra cuando quiere algo, te lo pone en la mano
para que tú le hagas lo que él quiere, ¿no? Porque no puede decir la palabra. Ok, y tiene 2 añitos, nos comenta. Sí, 2 añitos. 2 años y a veces habla y a veces no. Normalmente, más que todo, digamos que te dice teta, ahí está, que, agua, hasta ahí, mamá, papá. Ya. Y coméntame, ¿lo has llevado a que le realicen una evaluación? No, por eso justamente no entiendo también esto. Ok, es importante una evaluación, ¿sí? Porque, como les decía en un inicio, la evaluación nos va a permitir ver las necesidades específicas de los niños. ¿Qué necesita en este caso tu niño de 2 años y por qué no está hablando? Bien, ahora, no es que se le va a entender como si fuera un adulto. Claro, es evidente porque tiene 2 añitos. Entonces tenemos que ver cuál es la edad equivalente de su lenguaje, ¿no? Quizás solo con la intervención se regularice, ¿no? Pero sí es importante lo que es la evaluación. Trabaja mucho, como les dije, les voy a estar enviando qué es lo que se espera para los niños de cada edad, ¿ya? Trabaja mucho en base a ello, pero sí, desde primera instancia, yo les recomiendo acudir a un especialista donde le diga específicamente que este pequeño de 2 añitos tiene tal, 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 tal. Por lo tanto, se va a trabajar en esto, en esto, en esto, en esto, ¿sí? En base a la evaluación, que no solo es la aplicación de pruebas, sino también es la entrevista hacia los padres y también la observación fundamental. Bien, entonces, en este caso, yo te recomiendo acudir a un especialista y por otro lado, también te puedes estar guiando de los materiales que yo les estoy enviando. Bien, les voy a enviar mucho material para que ustedes lo tengan a la mano. Ahora, tenemos que conocer los sitios, qué es lo que se espera para un niño de 2 años, por ejemplo, ¿no? En un aspecto fonético, fonológico, yo no puedo esperar que un niño de 2 años reproduzca bien los fonemas, perdón, K, G, J, Y, Ñ, Ey, no, ¿no? Pero sí se espera que pronuncien las vocales A, I, O, U, la P, B, M, ¿listo? Entonces tenemos que ver cuáles son los componentes en los que necesitan un refuerzo y las necesidades primordiales para los niños, ¿listo? Entonces sí es importante una evaluación previa, pero también te puedes estar guiando de los materiales que les estoy impartiendo. Listo. A ver, logro de las habilidades. Otro de los beneficios también son los logros de habilidades de preparación escolar, como ya habíamos comentado. El desarrollo de habilidades de prealfabetización, la calidad vocal mejorada, también mejora muchísimo, el habla fluida, ¿no? El desarrollo de habilidades sociales prácticas, eso también es parte del lenguaje. ¿Sí? El respetar los turnos, el poder reconocer las emociones, el poder practicar y respetar las normas, también es parte del lenguaje, de uno de sus componentes. Mejora la calidad de vida, pues evidentemente, mayor autoestima, ¿no? Por ejemplo, los niños que tartamudean, hay niños que ya son conscientes de su condición del tartamudeo. Y evidentemente hay una baja autoestima. ¿Por qué? Por los comentarios, las burlas, se aísla, que se cree menos, ¿no? O se siente menos, etc. Y el aumento de la independencia, como bien ya lo han comentado. Listo. Las patologías sobre las que interviene el logopeda están relacionadas con pacientes que presentan problemas de voz, ¿no? Por ejemplo, la afonía y la disfonía, ambas se caracterizan por la pérdida de la voz. Sin embargo, la afonía es cuando la pérdida de voz es completa y la disfonía es parcial, ¿bien? Esto se produce por una lesión, un accidente, una parálisis del órgano de la fonación, etc.
En la adquisición del lenguaje, la disfasia en este caso, que es una alteración en la expresión y la comprensión del lenguaje. Tenemos también lo que es la disartria, en el cual hay una dificultad para articular sílabas. ¿Listo? Es decir, que los músculos de la boquita, de la cara y el sistema respiratorio, que todo está asociado al lenguaje, tiende a debilitarse. Y hay movimientos lentos, imprecisos. Bien, y la disartria ocurre lamentablemente por una lesión cerebral. ¿Sí? Cuando hay una causa orgánica, lamentablemente, chicos, en algunos casos el pronóstico tiende a ser más lento, el avance tiende a ser más lento, ¿no? Porque hay una causa orgánica. A comparación de ciertos trastornos de la comunicación, que solo es algo evolutivo o transitorio, ¿no? Que con una buena intervención y que ésta sea oportuna, pues el niño ya tiende a regularse. ¿Bien? Ahora, la dislalia, que ya, no lo hemos visto, me estoy confundiendo. Es la sustitución, la alteración o la omisión de fonemas. Ahora, ustedes van a encontrar a muchos niños que tienen dislalia, ¿no? Por ejemplo, la sustitución, en vez de decir pato, dice, mejor, en vez de decir plato, dice pato. Esto es la omisión. ¿Bien? La omisión. En vez de decir plato, ay, a ver, espérenme, chicos. ¿Por qué esto? ¿Por qué se acá? Bueno, la omisión. En vez de decir plato, dice pato. ¿Qué está omitiendo? El fonema L, ¿cierto? ¿Listo? La inserción es, por ejemplo, en vez de decir globo, dice golobo, golobo. Inserta el sonido de otra palabra, de otro fonema. Y la sustitución, en vez de decir casa, dice tata. Está sustituyendo, ¿cierto? El fonema del sonido K por la T. Sustituye. ¿Listo? Entonces, nosotros, al realizar la evaluación, vamos a tener que ver esto, ¿sí? Porque es muy común la sustitución, la inserción y la omisión de los fonemas. La disglosia, que es un trastorno de articulación o malformación de los órganos periféricos del habla, es por ello que presentan problemas de pronunciación, ¿no? Porque existe un factor o una causa orgánica. En la lectoescritura también, ¿no? El lenguaje tiene que ver mucho con la lectura y la escritura. En este caso tenemos la disgrafia, que es este trastorno de aprendizaje en la niñez que involucra deficiencias en las habilidades de la escritura. Mientras que la dislexia también es un trastorno del aprendizaje. Sin embargo, en la dislexia hace referencia que presenta una dificultad en la lectura. ¿Listo? Y bueno, las afasias, que es esta imposibilidad para poder comunicarse por el lenguaje hablado, por el lenguaje leído o escrito, ¿no? Como una consecuencia de una lesión cerebral, es decir, tiene una causa orgánica. La tartamudez, que también aquí tenemos muchos pacientes con tartamudeo, es un trastorno, ¿no? De la fluidez que afecta no solo como un trastorno de la comunicación, sino también la tartamudez hemos visto que se asocia mucho con la baja autoestima, la ansiedad, aislamiento, el estrés, bajo rendimiento académico, por presentar esta condición del tartamudeo. ¿Listo? Por otro lado, también hay ciertas alteraciones de respiración, de la succión, masticación y la deglución, que esto está asociado con el lenguaje. ¿Listo? Entonces, yo como especialista también tengo que conocer cuáles son los órganos que intervienen en el lenguaje.
¿Ustedes creen que es importante, chicos, que conozcamos los órganos asociados al lenguaje y por qué? Sí, Miriam, ¿por qué? ¿Por qué es importante que conozcamos los órganos que intervienen en el lenguaje? A ver, Sergio. Sí, para conocer cuáles son las principales afecciones. Excelente. Anya, porque cada uno cumple una función específica. Muy bien. Yulisa, para saber cómo estimularlos o ejercitarlos. Mayeli, sí, porque cada uno tiene una función, ya sea desde la lengua hasta el cerebro. Muy bien. Alexa, es importante para saber qué órgano es el que está fallando en el lenguaje. Muy bien. Para saber en qué podemos trabajar. Excelente. Miriam, porque nos va a ayudar a detectar el problema y saber cómo estimularlos y ayudar al niño. Muy bien. Si mi niño tiene una alteración o una lesión, y claro, nosotros no somos el especialista correspondiente, ¿no? Tenemos que derivar, ¿cierto? Para que tengamos un diagnóstico más certero, porque el diagnóstico va a cambiar, evidentemente, por los criterios según el DSM, pero también uno de los criterios fundamentales es la causa orgánica, ¿cierto? Entonces, si yo desconozco que mi paciente tiene una causa orgánica que está directamente asociado al lenguaje, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? Excelente, Marlene. Muy bien, Flor. ¿Qué va a pasar, chicos, si yo como especialista desconozco que mi niño tiene una causa orgánica? A ver, chicos, ¿qué podría pasar? A ver, puedo dar un tratamiento incorrecto. Muy bien, Marcelo. Alexa, podríamos perjudicar al paciente. Muy bien. No voy a poder solucionar el problema del niño. No sabría cómo ayudarlo y no habrá mejorías en el niño. Puede que no se vean avances en la terapia del lenguaje ya que es una afección interna. No se le va a brindar la ayuda necesaria. Miriam, a ver, María, se va a dar un mal diagnóstico, excelente, y van a haber más complicaciones. Primero, que la terapia que le brindemos no estará enfocada en el diagnóstico real y, por segundo, no se lograrán los objetivos. Excelente. Por ejemplo, si yo no sé que mi niño tiene una alteración o incluso un trastorno del neurodesarrollo, vamos a dar un diagnóstico incorrecto, ¿cierto? Así, así es, María. Derivar al especialista sería lo correcto. Entonces, vamos a dar un mal diagnóstico, no vamos a trabajar en base a las necesidades reales del niño, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros podamos conocer los órganos, por más que no sea nuestra especialidad, evidentemente nosotros no está, estaríamos yendo en contra de nuestra ética, realizar funciones para las cuales nosotros no hemos estudiado o no nos hemos especializado. Sin embargo, sí es importante que como especialistas en lenguaje conozcamos qué órganos están asociados al lenguaje, porque somos logopedas, ¿sí? Y de esta forma, derivar, como dice Marlene, derivar al especialista correspondiente. ¿Listo? Bien, entonces, en cuanto a los órganos de la fonación y articulación,
Los órganos articulatorios son los que usamos para poder respirar y para masticar e ingerir la comida. ¿Listo? Estos son los órganos articulatorios. Y los órganos que usamos para hablar se dividen en 3 grupos. En los órganos infraglóticos, en la cavidad glótica y en los órganos supraglóticos, ¿sí? En estos 3 grupos, ¿sí? Estos 3 grupos o los órganos que están en cada uno de estos grupos son fundamentales para hablar, para poder comunicarnos, ¿sí? Entonces, tenemos en primera instancia lo que es el aparato fonador. Y aquí vemos las cavidades infraglóticas, ¿bien? La cavidad glótica y las cavidades supraglóticas. ¿Listo? Vamos a ver cada una de estas. Vamos primero con la cavidad infraglótica. ¿Listo? La de aquí. Tenemos la tráquea. Bien, la tráquea, chicos, es un órgano del aparato respiratorio y que tiene como función brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado. Ahora, Mariana, ¿qué tiene que ver el aire con el habla? Chicos, ¿qué tiene que ver el aire? ¿Sí? Esta vía abierta del aire inhalado y exhalado con el lenguaje. ¿Tienen alguna relación? El flujo del aire tendría una relación con el lenguaje. A ver, Stephanie, ayuda a que nuestros niños puedan pronunciar mejor las palabras. Ok, ¿qué más? Quizá por el Sergio. flujo del aire, quizá por el flujo del aire es que se pronuncia, es por el paso del aire a través de las cuerdas vocales al inhalar o exhalar, Ujú. que se produce la vocalización. Así es, Sergio, excelente. A ver, Zaira, para la pronunciación de las vocales abiertas y cerradas, como la terapia de globo, nos dice Esteban. Así es, cuando nosotros nos estamos comunicando, tenemos que tener buen flujo del aire inhalado y exhalado, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que tienden a tartamudear, ¿sí? Este aire tiende a ser muy reducido, ¿no? Por la tensión, aparte de otros factores psicológicos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con niños, bien, o con adolescentes o con adultos, terapia de lenguaje, es importante la respiración. ¿Qué tipo de respiración está teniendo mi niño? Y para que nosotros podamos identificar el tipo de respiración, vamos a tener que observar si es una respiración nasal, si es una respiración bucal o si es una respiración mixta. ¿Sí? ¿Cómo respira el niño? Y a raíz de eso, reeducar la inhalación y la exhalación. ¿Listo? Entonces yo tengo que ver cómo es que mi niño respira al momento de conversar, al momento de hablar. Los pulmones, ¿sí? Los pulmones pues son los proveedores del aire necesario para realizar el acto de la fonación, ¿sí? Como ustedes, como Sergio también lo ha mencionado. Entonces los pulmones tienen 2 movimientos, uno de inhalación, es decir, cuando absorbemos el aire, y el segundo de exhalación, ¿no? Cuando expulsamos el aire. A través de este proceso de inhalación y de exhalación, como ya lo mencionó Sergio, se puede producir el sonido articular, ¿sí? Entonces, importante que nosotros conozcamos esto. Los bronquios. Los bronquios se encuentran en el aparato respiratorio, ¿listo? Y pues estos entran o son 2 conductos tubulares. A ver, ok. Son 2 tubos, son 2 conductos, perdón, tubulares, fibrocartilaginosos, en que se bifurca la tráquea, ¿bien? Y que entra en la parénquima pulmonar.
conduciendo entonces el aire desde la tráquea a los bronquios y estos, es decir, los bronquios a los bronquiolos y luego a los alvéolos pulmonares. ¿Bien? Entonces, esto también es importante porque acá hay una conducción del aire desde la tráquea hasta los alvéolos pulmonares. El diafragma. Bien, el diafragma es un tejido formado por músculos y tendones y que tiene la tarea de la respiración. Ustedes han escuchado incluso la respiración diafragmática. Sí, Gaby. ¿Quién más? ¿Quién me puede explicar qué es la respiración diafragmática? En el canto, Sí, en lo que tú conozcas. En lo que conozcan, chicos. ¿Qué es la respiración diafragmática? Ok, Marcelo, no conoces. En el yoga, Iris. A ver, María. Bueno, buenas noches con todos. Yo creo que la respiración diafragmática es un tipo de respiración para relajarse o relajante, tal vez. Ok, sí, también. ¿Cómo es esta respiración diafragmática? ¿Cómo son los tiempos? ¿En qué consiste? A ver, chicos, de manera general. A ver, Milagros. Es la correcta manera de respirar. Sirve bastante para las personas que cantan. Excelente, muy bien. Es un tipo de respiración relajante que usa el diafragma. El diafragma es el músculo que se encuentra debajo de las costillas y arriba del estómago. Ok. Bien. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la respiración? ¿Alguien me puede explicar? Es una respiración lenta y profunda, como ya lo han dicho mis otros compañeros también. Este, como es una respiración profunda, llega incluso, ¿no? Hasta la altura del diafragma, ¿no? Para que, o sea, esa respiración, como le decía, pues tiene que ser lenta y bastante profunda también, ¿no? Ujú. Ok, así es. Es lenta y profunda, ¿cierto? Inhalo y el aire se tiene que retener en el pecho, ¿o no? Al momento de inhalar, ¿retengo en el pecho o el aire tiene que ingresar hacia el estómago? Al estómago. Muy bien, así es. Inhalo profundamente, ¿cierto? Por la nariz, así es, Gaby. Inhalo, inflo todo lo que es mi vientre, ¿sí? Es una respiración lenta, profunda. Cuento hasta 4 y exhalo lentamente. La exhalación tiene que ser lenta, más lenta que la inhalación. Bien, este tipo de respiración nosotros utilizamos para poder reeducar, en el caso de los adolescentes, su respiración, ¿no? En el caso de los niños también, la inhalación y la exhalación. Inhalamos por la nariz y la exhalación por la boquita. ¿Bien? Entonces, el diafragma tiene esta complicada tarea de la respiración. Ahora nos vamos con los órganos supraglóticos. Tenemos la cavidad nasal y la cavidad bucal. La cavidad nasal es la parte interna de la nariz, que sabemos que está cubierta por una membrana mucosa, ¿cierto? Que ayuda a que nuestra nariz esté húmeda. ¿Listo? Entonces, el aire que nosotros respiramos, evidentemente, va a tener que ingresar por nuestra nariz. ¿Listo? Y la cavidad bucal, que constituye la primera parte del sistema digestivo, puesto que es el punto de entrada de los alimentos a nuestro organismo. Y bueno, en el caso del lenguaje,
y del aire exhalamos por la cavidad bucal. Tenemos también lo que es la faringe, ¿listo? Que es una estructura, como pueden observar, de tubo, ¿sí? Que ayuda a respirar y que se encuentra situada en el cuello y está revestido de una membrana mucosa. Bien, entonces la faringe conecta lo que es la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Bien, entonces por esta pasa el aire como también nuestros alimentos. Y tenemos la cavidad glótica. Bien, en la cavidad glótica encontramos la laringe, ¿sí? Que es totalmente distinto a la faringe. La laringe es un órgano del conducto respiratorio que está situada entre la tráquea y la faringe. ¿Listo? ¿Cuál es la función de la laringe? Es proteger la entrada de las vías respiratorias inferiores y por lo tanto interviene en la producción de nuestra voz. ¿Listo? La glotis, como pueden ver en la imagen, esta es nuestra glotis. Es una parte de la laringe, es como un orificio que podemos ver en la parte del fondo de nuestra garganta. Bien, entonces su apertura permite pasar el aire hacia los pulmones. Es importante también que nosotros conozcamos esto, sí, porque recordemos que el aire es fundamental para el lenguaje. ¿Listo? Entonces, el aire en la glotis hace vibrar los pliegues vocales, ¿sí? Y al vibrar los pliegues vocales es fundamental para la fonación. ¿Listo? Y los pliegues vocales o las cuerdas vocales son la parte del aparato fonador que es responsable para la producción de la voz, ¿sí? Si mi niño tiene un problema o una lesión en sus pliegues vocales, yo tengo que conocer ello, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado previamente. Entonces, se trata de una serie de repliegues o como labios membranosos, ¿no? Y bueno, que el término anatómico son pliegues vocales. ¿Listo? Entonces tenemos los pliegues vocales superiores, que son los pliegues vestibulares, que estas no participan en la producción de los sonidos, pero los pliegues vocales inferiores sí, ¿sí? Es decir, los inferiores son responsables de la producción de sonidos al poder efectuar la vibración. Bien. Por otro lado, también es importante que nosotros conozcamos los órganos articulatorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos órganos se encargan de poder afectar a la corriente del aire y de esta forma modificarla. ¿Para qué? Para proporcionar diferentes matices y de esta manera distinguir un sonido del habla y de otro, ¿sí? Entonces, tenemos los articuladores pasivos y los articuladores activos, ¿bien? Los activos son partes del aparato bucal que cuando se mueven causan una obstrucción y por lo tanto afecta el movimiento de la corriente del aire, ¿sí? Para poder proporcionar diferentes matices. Estos son los articuladores activos. Por ejemplo, la lengua, las cuerdas vocales o los pliegues vocales, el velo del paladar, el labio inferior. ¿Sí? Entonces, estos al moverse, que causan una obstrucción y por lo tanto afecta la corriente del aire para poder dar diferentes matices. Y los articuladores pasivos, ¿sí? Que son partes del cuerpo que cuando estos, es decir, los articuladores activos, ¿bien? Lo tocan o se acercan, pueden causar una obstrucción total o parcial. Y al causar esta obstrucción total o parcial, afecta el movimiento de la corriente del aire, ¿no? En este caso tenemos la úvula, el paladar duro, los dientes, es decir, los incisivos superiores y su cara posterior, el costado posterior de la faringe y el labio superior. Bien, entonces, a ver chicos,
Es importante nuevamente que nosotros podamos conocer cada uno de los órganos que están asociados al lenguaje, ¿bien? Ahora, cuando nosotros realicemos lo que es el proceso de evaluación, ¿sí? Aquí es importante que nosotros también observemos los labios, la lengua, la tonicidad, el movimiento, la forma, el tamaño, bien, entre otros. ¿Por qué? Porque nuevamente, estos están asociados al lenguaje. Y si mi niño no tiene una buena tonicidad y no puede mandar besitos, por ejemplo, es muy probable que también presente dificultad al poder pronunciar, porque necesitamos de una fuerza, ¿cierto? Al reproducir ciertos fonemas. Bien, también tenemos que ver si es que nuestros niños presentan algún tipo de frenillo superior, frenillo lingual, entre otros. Y esto ya lo vamos a ver en la última sesión. Bien, a ver, vamos a ver un video que quería reproducirles en la sesión anterior, pero por cuestiones del tiempo no logré hacerlo. Bien, a ver, permítanme un momento para poder compartirles. Hi, A ver, I'm Justin, and I'm chicos, esperen un momento, está cargando para poder compartirles el video. Mientras que carga, les voy a estar compartiendo también un link. A ver. Bien, quizás algunos de ustedes ya conocen esta página. Esta página es Arasaak. Bien, aquí ustedes van a tener, les voy a estar enviando el link por el chat. ¿Ya? Aquí está. Van a poder tener muchísimos materiales adicionales, ¿sí? Para poder trabajar. Bien, se llama Arasaak y, por ejemplo, nos vamos a materiales. Podemos buscar, por ejemplo, los números. Tenemos que el sistema digestivo, ¿no? Pero también hay de, por ejemplo, aquí, lectoescritura. ¿Listo? Son materiales muy funcionales, hay pictogramas también. Siempre tengamos cuidado con el idioma, ¿no? Busquemos el idioma correspondiente, ¿no? Por ejemplo, frutas y sombras. También podemos trabajar con lo que es la categorización. ¿Qué son frutas? ¿De qué color es grande o pequeño, entre otros? Y para niños más grandecitos ya les mostramos lo que es la palabra como tal. También tenemos lo que son rutinas. Quiero ver uno en lenguaje para que lo puedan visualizar. A ver, por aquí. Ok, por ejemplo, tenemos los libros de las letras. Bien, para poder incluso trabajar. Tienen que leer, repasar. Tenemos lo que son las sílabas, ¿no? Siempre, como les digo, tener cuidado. Aquí, las vocales, ¿no? Entonces, hay muchísimo material, chicos, para que ustedes lo puedan visualizar. Bien. Y también solo es cuestión de descargar. Por ejemplo, si yo quiero descargar este, hago clic aquí. Bien. Y veo el idioma, en este caso español. Descargar archivos. Pongo aquí. ¿Por qué vocal empieza? ¿No? Y descargo. Y ya tengo el material, lo puedo imprimir para trabajar con nuestros niños. Bien. Eso en primera instancia para que tengan más material para poder trabajar. Como les digo, pueden obtener pictogramas, como también puede obtener materiales, rutinas. Hay de todo un poco para que puedan trabajar con sus pequeños. Bien, entonces vamos a tomarnos unos minutitos para poder visualizar el video que va a complementar la sesión anterior. Tu hijo ya habla.
pero aún no junta dos palabras o más, no te pierdas este video. Hoy vamos a ver 3 estrategias con actividades súper sencillas que puedes hacer en casa para favorecer que tu hijo comience a hacer frases y oraciones. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje. Y bueno, hoy traigo un video que me han pedido muchísimo y es cierto porque siempre me enfoco en ejercicios y actividades para favorecer que tu pequeño ya hable. Pero ¿qué pasa con esos pequeños que ya empezaron a hablar y todavía no forman frases o no forman oraciones? Así que hoy vamos a hacer 3 actividades súper bonitas, súper sencillas, que puedes hacer de forma fácil en tu casa para poder estimular y que empiecen a aparecer esa combinación de palabras. Ahora, antes de empezar a ver las actividades en sí, quiero explicarles un poquito de teoría para saber cuándo debemos esperar que nuestro pequeño comience a juntar 2 palabras. Típicamente, un bebé de 18 meses ya va a empezar a juntar 2 palabras y vamos a tener esta unión de 2 tipos. La primera es la unión de 2 nombres o 2 sustantivos, como por ejemplo cuando el bebé dice mamá leche o papá agua. Entonces ahí estamos viendo 2 sustantivos que se juntan en donde vamos a entender que el pequeño quiere estar pidiendo algo. Los bebés comienzan a utilizar la unión de 2 palabras cuando quieren solicitar cosas. Entonces tenemos que crear estos contextos para que los niños puedan pedir más cosas. El segundo tipo es cuando unen un sustantivo o un nombre con un verbo, como mamá ven, mamá ten, mamá mira, mamá ve. Entonces, cuando empiezan a hacer estas combinaciones de un nombre con un verbo, este tipo de combinaciones son las que a mí me gustan más y son las que queremos fomentar porque cuando estamos teniendo verbos son los necesarios para formar oraciones. Sin el verbo no hay oración. Entonces, cuando tenemos pequeños que ya dicen muchas palabras aisladas, pero todavía no las juntan, vamos a hacer énfasis en que aparezcan los verbos. Así que acuérdense, los verbos son bien, bien importantes. Vamos a empezar con la actividad número 1. Bueno, pues yo aquí donde me encuentro no estoy en mi consultorio, así que no tengo todo el material que siempre tengo y realmente tengo muy poquitas cosas de juguetes para poder estimular el lenguaje. Sin embargo, eso es bueno, porque lo que yo les quiero demostrar es que con cualquier cosa podemos estimular el lenguaje. No necesitan la super actividad ni tampoco necesitan el super material. Así que hoy yo les voy a enseñar esta casita que compré hace unos meses, que me encanta, porque además hace ruido, miren. Está súper linda y, bueno, les gusta mucho a los niños que está abierto por acá para poder sacar las cosas. Y típicamente cuando tenemos un juguete nos enfocamos en decir perro, en decir papá y vamos nominando las cosas, pero necesitamos utilizar frases y oraciones más largas para que realmente nuestro niño empiece a entender cómo va a combinar las palabras. Para que un niño combine palabras necesita encontrar cuáles son esos patrones para hacer combinaciones. Y típicamente quien nos ayuda a hacer esas combinaciones son los verbos. Entonces, vamos a enfocarnos en una pregunta muy común, muy característica que podemos hacer con cualquier juego y vamos a hacer la pregunta, ¿quién está aquí? Así que para dar la respuesta de quién está aquí, yo voy a decir, aquí está el perro. El perro hace uf, uf. Entonces, si se fijan, estoy haciendo la pregunta, pero contesto con una oración y además extiendo la comunicación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor mi niño ya dice papá, entonces le voy a decir, ¿quién está aquí? Aquí está papá. Hola, papá. Entonces, doy la oración que responde, pero agrego información adicional. Hola, papá, es una frase que podemos hacer de forma muy sencilla porque lo podemos hacer con otras cosas. Por ejemplo, puedo volver a hacer lo mismo. ¿Quién está aquí? Aquí está mamá. Hola, mamá. Acuérdense, cambio la inflexión de mi voz. ¿Quién está aquí? Vamos a ver, ¿quién está? Aquí está un bebé. Hola, bebé. Y puedo repetir. Acuérdense que la repetición constante a través del juego y la experiencia es lo que los niños hace que integren el vocabulario y sobre todo que aquí integren las frases. Entonces, suban el nivel de voz, repitan las mismas preguntas y la oración se mantiene. Aquí está papá. Hola, papá. Aquí está mamá. Hola, mamá. Aquí está el perro.
Hola, perro. ¿Cómo hace el perro? Wow, wow. El perro hace wow, wow. Muy bien. ¿Quién está aquí? Aquí está el bebé. Hola, bebé. De esa forma, la pregunta se vuelve repetitiva y la contestación también. Entonces, ahí es cuando el niño va entendiendo que tiene que hacer ese patrón de aquí está y hola, lo que sea que estamos saludando. Muy bien, ese fue el ejemplo número 1. Ahora, ¿qué pasa con nuestras frutas y verduras? Aquí yo tengo mi canasta donde tengo muchas frutas y verduras de diferentes colores. Esta es de Learning Resources, que a mí me encanta porque la verdad es que están súper bonitas las verduras y las frutas. Y lo que vamos a hacer aquí es que típicamente la actividad de alimentos es algo que todo el mundo tiene en casa, porque si no tenemos los de juguete, tenemos los reales. Entonces, ¿cómo voy a estimular el lenguaje para que empiecen a aparecer las frases? Lo que voy a hacer es, voy a utilizar y voy a agarrar las verduras o las frutas que ya sé que mi hijo conoce por nombre, y entonces puedo aplicar lo mismo que hice con la casa de ¿qué hay aquí? Por ejemplo, voy a hacer un cambio un poco en la pregunta porque ya no voy a preguntar quién, sino voy a preguntar qué para las cosas. Voy a decir, ¿qué hay aquí? Pero repito la respuesta. Aquí hay un durazno. Ese es uno. Pero también puedo decir, dame durazno. El durazno es naranja. El durazno es grande. El durazno es rico. A ver, ¿huele el durazno? ¡Qué rico durazno! Entonces, si se fijan, estoy tratando de hacer otra vez oraciones repetitivas, pero sencillas y también más largas de lo que estamos acostumbrados a decirle a nuestros pequeños, pues porque sus pequeños ya hablan. Entonces, necesitamos que empiecen a oír estas estructuras. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay un pepino. ¡Ah! El pepino es verde. ¿Cómo es el pepino? Verde. ¿A qué huele? ¡Qué rico! Este es un pepino verde. Muy bien. ¿Me puedes dar el pepino verde? Muy bien. Entonces, si se fijan también en mis indicaciones, puedo repetir la misma oración que trabajé y así voy reiterando la oración de aquí hay, este es, pero además empiezo a agregar colores. Entonces, con las frutas y con las verduras puedo agregar colores. Por ejemplo, en este caso que yo estoy teniendo frutas y verduras de 2 colores, las podemos clasificar y categorizar, y entonces voy a decir, dame una fruta naranja, dame una fruta o una verdura verde. Y esa es otra forma de expandir el lenguaje. Si agregamos características como los colores, y típicamente sus niños siempre se saben los colores. Y los que tienen clases de inglés, ¿a poco no que siempre los dicen en inglés? Sí. No importa si tu hijo te dice en inglés el color, porque lo que estamos evaluando es que él tenga el conocimiento de las palabras. Si las dice en inglés, no importa porque las está usando para lo que son. Entonces, imaginemos que mi hijo me dice, es un durazno orange. Yo le voy a decir, sí, es un durazno naranja. Muy bien. Yo siempre doy el modelo adecuado en español. Bueno, esa es la segunda actividad. Acuérdense, oraciones repetitivas y agregamos también colores o podemos agregar características. Grande, chico, rico, dulce, ¿no? Vamos a agregar ese tipo de palabras. Ahora, para nuestra tercera actividad, les traigo un cuento. Ya saben que yo soy súper fan de los cuentos. Este cuento es de Editorial Conven y a diferencia de los que les he mostrado anteriormente, este me gusta porque es un cuento pop-up. Entonces, vean, se eleva. Esto les encanta a los niños y algo que me gusta de este cuento, está un poco arrugado porque es de mis hijos. Algo que me gusta de este cuento es que además tiene para elevar cosas y podemos ver qué hay ahí. Entonces, nuevamente yo puedo trabajar como, ¿qué hay aquí? Ah, aquí hay un cerdito, mira, aquí hay un árbol. El árbol es grande. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. ¿Puedes levantarlo? Muy bien. Aquí hay un lobo feroz. ¿Cómo hace el lobo? El lobo hace ¡au!
Entonces, lo que quiero que se fijen es que no importa la actividad, yo sigo repitiendo el mismo tipo de oraciones. ¿Qué hay aquí? ¿Quién ves? Por ejemplo, a lo mejor queremos cambiar la oración, ya no quiero decir aquí hay, yo puedo decir, yo veo una casa. Muy bien, la casa es roja. Muy bien, yo veo 1, 2, 3, 4 árboles. Muy bien, ¿qué ves tú? Yo veo una piedra. ¡Ah! En la piedra hay un lobo. Entonces me voy a enfocar ya en darle más estructura a mis oraciones. Mis oraciones tienen que ser sencillas y oraciones más o menos de 3 a 4 elementos, no más. Va a ser muy difícil que nuestro pequeño pueda repetir cosas más grandes, pero acuérdense, mientras más repitan ustedes este tipo de estrategias y las palabras y las oraciones en diferentes juegos, los niños van creando esos patrones que necesitan para entender cómo combinar palabras. Entonces traten de utilizar qué hay aquí, yo veo, dame, quiero, más por favor, para que vayan haciendo estas combinaciones. Entonces otra vez, mira, ¿qué hay aquí? Yo veo un lobo, el lobo sopla. ¿Cómo lo hace? Vamos a decir, el lobo sopla. Muy bien. Ahora, para todos los que tienen tarjetas o tienen tarjetas de vocabulario o que quieren trabajar, por ejemplo, el vocabulario así, también podemos hacer para la unión de palabras, podemos decir un brócoli. ¿Qué hay aquí? Un pepino. Entonces me fijo en dar el artículo con el vocabulario. Algo muy importante es que para trabajar artículos debemos empezar con los indefinidos. Un, una, unos, unas. ¿Por qué? Porque son los que primero aparecen en la adquisición natural del lenguaje. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya quedado claro, que les guste. Listo, Mi hijo no chicos. habla. ¿Es autismo? Es lo mismo, un desfase de Listo, chicos. Les voy a enviar el link de esta logopeda, mi terapia con Jimena. Es muy buena. En su canal ustedes van a visualizar muchos materiales en cuanto a canciones, actividades, e incluso cómo formar nuestros terapias o nuestros cuadernos de terapia de lenguaje, etcétera. Es una logopeda muy buena para que ustedes también en su espacio personal lo puedan estar visualizando. ¿Listo, chicos? Ahora. Y por otro lado, también les voy a estar compartiendo este link de primero, la infancia, comprometidos con el desarrollo infantil temprano. Bien, para que ustedes, aquí está, ambos links. Bien, los invito a ver el segundo link también, que es del Ministerio de aquí, del Perú. Bien, perdón, el ministerio para que ustedes puedan ver lo que es la infancia y qué es lo que implica en cada uno de este periodo, ¿no? ¿Qué es lo que se espera en el periodo de la infancia de nuestros pequeños? ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo está claro entonces, chicos? Bien, olvidé enviarles otros materiales, les voy a estar enviando ahora para que también lo tengan, ¿sí? Y cualquier consulta, les pido que por favor puedan revisar sus materiales y si es que tienen alguna duda de cómo poder utilizarlos, también me pueden escribir para poder ayudarlos. ¿Listo, chicos? Y bueno, entonces esto sería todo. Ya nos estaríamos viendo la próxima sesión. Cuídense mucho, chicos.
¿Ya terminó ya? Sí, no, todavía, por favor, no se retiren, tienen una actividad. A ver, espérenme un momento, por favor. Les voy a estar enviando también los links. Ya, los dos links que les he enviado, los últimos, para que lo tengan en su WhatsApp. Mis buenas noches, lo envía al grupo, los links lo envía al grupo. Sí, sí, le estoy enviando a nuestro coordinador Randy para que Randy les pueda estar proporcionando el material adicional y también los últimos dos links. Y también les voy a mandar el link de Arasat, ¿ya? Para que lo tengan y puedan averiguar cómo es que o qué material es útil para ustedes. Ok, Miss, muchas gracias. Listo.